¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos muy felices de poder estar con ustedes nuevamente y hoy tenemos una gran invitada, una especialista. Es algo que habíamos querido estar haciendo hace tiempo y bueno, pues se cumple esta deuda y con nosotros se encuentra Gaby Chacón, la pediatra Gaby Chacón. Y bueno, pues estamos muy felices, Gaby, de tenerte con nosotros. Hay muchas dudas, muchas preguntas claro que sí. Queremos consultar contigo. Sabemos que eres una mujer que le gusta dar conocimiento, empoderar, enseñar a las nuevas generaciones para que conozcan quiénes son y en este tema médico, que bueno, que también se da el tema emocional, integral del ser humano, ¿verdad? Claro pues, que sí. Bienvenida, Gaby. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos, feliz de compartir esto, mi experiencia y mi conocimiento para que las niñas de hoy en día puedan tener ese conocimiento y tener ese empoderamiento que estamos buscando. Pues bueno, en este espacio, ya llevábamos programas prometiendo que íbamos a tener especialistas y con Gaby, ahora sí que justo lo platicábamos, es una promesa cumplida. Tenemos varias preguntas que nos han hecho llegar, varias preguntas que, pues, mamás de diferentes, con hijos de diferentes edades les preocupa, ¿no? Y que, bueno, en algunas ocasiones hemos contestado en el programa, pero qué mejor que nos responda un especialista. Ahora sí no es del consejo de la abuelita, ni de lo que yo supe, sino alguien que de verdad profesionista en todos los sentidos. Y bueno, pues vamos a dar paso. Comenzamos. Una de las preguntas, Gaby, es ¿hasta qué edad una niña puede seguir consultando a su pediatra y en qué momento pasa a otro especialista, digamos en este caso de que comienza con su menstruación? Claro que sí, realmente me apasiona este tema y me gusta mucho este tema. La verdad es que la pediatría actualmente incluye hasta los adolescentes y los adolescentes son hasta los 18, 19 años. Hace tiempo quedaban como ellos en el limbo de que realmente se pensaba de que ellos ya tenían 13, 14 años y tenían que ir con otro especialista. Hoy sabemos que no, que la pediatría incluye desde recién nacidos hasta los 18 años. 18, 19 años, de hecho todas las gráficas de crecimiento están hasta los 18, 19 años para que nosotros llevemos con ellos y acompañemos a las mamás y a los adolescentes en su desarrollo y en el cuidado de su salud. Qué importante que digas esto porque la mayoría de las mamás teníamos como esta idea de, bueno, con el pediatra es desde que nacen, bueno, desde que estás como a punto de parir, porque es importantísimo tener un pediatra de confianza el día de tu parto, ¿no? Pero desde que nacen hasta que terminaron su esquema de vacunación, bueno, la primera parte del esquema de vacunación, porque a veces hasta nos llega como esta cuestión de decir, no, bueno, yo ya tengo 12, ya no me tengo que vacunar de nada, nunca más, ¿no? Entonces, hasta esa parte y el pediatra ahí quedaba, ¿no? O sea, pero justo lo importante de lo que estás mencionando ahorita es que brincábamos a cualquier enfermedad, entonces era buscar un especialista, ¿no? O buscabas a un gastro, o buscabas un internista, o buscabas, no sabía, o un médico general y ahí que Dios guarde al niño, ¿no? Sí. Te llegas a perder. Sí, claro. Hoy sabemos justo que para seguir el desarrollo, la salud de los niños y los adolescentes, los pediatras somos los encargados y si hay alguna alteración o las niñas presentan su menstruación o algunos cambios en la pubertad, si hay alguna alteración, el indicado para revisarlos es el endocrinólogo pediatra, ¿ok? Entonces eso es bien importante, que los pediatras llevemos o sigamos acompañando a ellos en su desarrollo y en el cuidado de su salud. Pero en ese caso, el pediatra sería quien refiera. Sí, exactamente. O sea, no es como que llega la mamá y dice, quiero un endocrinólogo, como si vas y buscas un menú de doctores. Exacto. El primer paso es venir con el pediatra. Sí. Tú revisas. Exacto. Y sobre todo en mujeres, ¿no? Sí. ¿Hay alguna diferencia en ese sentido? ¿Sabes qué pasa, Su? Que de repente las niñas, sobre todo, empiezan a sentir cambios, ¿no? Entonces tenemos que revisar si apareció el botón mamario o si empezó a aparecer vello púbico en el pubis o hay presencia de flujo. Entonces ellas sí se van a sentir mucho más cómodas que una mujer las revise, ¿no? Claro. Entonces, de hecho, hay como a veces muchos cambios en las niñas y siempre tenemos que
escuchar sus peticiones, ¿no? Y respetar, porque al final del día es su cuerpo. Claro. Y vamos a tener que revisar las partes privadas, ¿no? Claro. Que ahora sabemos que es tan importante. Pero respetar, que ellas digan, oye, yo no quiero seguir siendo revisada por mi pediatra varón. Bueno, en ese momento, bueno, escucha, y siempre es importante que una mujer también le platique de los cambios que ella presentó. Y se sienten muy bien identificadas. Claro. Mira, justo estás como respondiendo, Ana, corrígeme si estoy Ajá. mal. Otra pregunta que nos hacen es, Cuéntame. ¿qué cambios Sí, tienen que estar, o tienen que estar como tratando de cuidar los Claro. papás, sí, de estar observando conforme sus hijas van creciendo, Claro. para poder detectar en qué momento claro. están como sus hijas a punto de dar ese paso a Sí. la menarca? El primer cambio puberal es la aparición del botón mamario. Ok. El Ok. pezón se pone duro, en algunos casos está doloroso o muy sensible, las niñas refieren mucho dolor. Ok. Generalmente es bilateral, pero en otros casos sí puede ser completamente normal, que sea Ok. unilateral. Ok. Las niñas refieren mucho dolor, punzaditas, te dicen, es que siento como que me pica mi pezón, o a veces tienen comezón. Ese es el primer cambio y es importante tú registrar la fecha de ese cambio, porque a partir de ahí contamos más o menos 2 años donde puede aparecer la menarca, ¿ok? Tenemos nosotros una cronología. Lo primero aparece el botón mamario, el siguiente cambio va a ser un olor a sudor, Ok. literal sudor de adulto, no el sudor cuando nosotros olían a bebé o a niño Claro. como con A sudor. lechita. No, a lechita Sí, o ya. como a un sudor como de pollo, ¿no? Yo siempre Ajá, decía, sí. huele como a pollito mojado o Ah, a perro mojado. No. Ya este cambio, el siguiente después de aparecer el botón mamario, niñas, Ok. es el olor, ¿no? Es un Ok. olor el cual necesita desodorante. Los siguientes cambios, bueno, van a ser una aparición de vello púbico, es un vello finito, pero es algo que no tiene que aparecer antes de que aparezca el botón mamario. Ok. Después el siguiente cambio va a ser una aparición de un flujo que puede ser blanquecino o hasta un poquito amarillo Ok. en el primer año, un año antes de que aparezca la menarca. Ok. Y el último paso, que es 2 años después de la aparición del botón mamario, aparece la primer menarca. ¿Ok? ¿Sí? Eso que acabas de decir, perdón, Ana, lo del flujo que pudiera llegar a Sí, ser un poco amarillito, exacto. también es importante. Sí, Porque ahora explicarlo. con tanta comunicación y tantos Exacto. comerciales, ¿no? Sí. No, que tal medicamento para las niñas bien, ¿no? Sí, claro, Porque tienes claro, una claro, infección. exacto. O sea, que quede claro que Sí. eso es un flujo. Es un flujo normal. Lo que yo siempre les explico a las niñas y a las mamás es que la vagina es una mucosa. ¿Qué significa que sea una mucosa? Que va a estar húmedo, ¿ok? Como la boca todo el tiempo está con humedad. La vagina es lo mismo. Cuando tenemos estos cambios ya hormonales, Ajá. va a empezar a presentar la niña o va a sentir que tiene una presencia de flujo. Mientras no haya comezón, mientras no huela mal, mientras no haya molestias al hacer pipí, es un flujo completamente normal. Ok. Generalmente es blanco o transparente, pero después de varias horas hay un proceso de oxidación y luce el flujo amarillo, ¿ok? Ok. Pero si no existen lo que les mencioné antes, no hay ningún problema y es algo completamente normal. Y puede aparecer un año antes de que se presente la menarca, ¿ok? Sí. La sí. verdad es que sí nos aclaras muchas Claro. preguntas, porque de repente es así como, ¿y cómo me doy cuenta? Claro, Porque hay algunas mamás que de repente, pues, ven a su hija que ya le vino Claro. y no tuvieron como exacto. ese seguimiento, Sí. esa poner atención a esos cambios que Sí. las niñas van desarrollando. Entonces, mamás estén súper atentas a los Sí. cambios que van presentando sus hijas. Claro. No los dejen como que, ay, pues es normal, no pasa nada. O sea, como dice Sí. la doctora, apúntate la fecha Exacto. porque en 1 o 2 años puede estar apareciendo. Exacto. Y aparte aquí lo importante es darles la información para que ellas también no se espanten y ellas se empiecen a conocer. Porque además, antes de que aparezca la menarca, viene el estirón puberal de la niña. Entonces, este estirón puberal también tiene que ver antes de la aparición de la menarca. Y sabemos hoy en día, antes no sé si recuerden, yo me acuerdo que decían, ya te bajó, ya no vas a Ya crecer. no vas a crecer. No, no Exacto. necesariamente. Un mito. Exacto, es completamente un mito. Sí tenemos en el 75% de los casos, las niñas van a seguir creciendo
ya no tanto, o sea, ya no hay ese estirón puberal, pueden crecer de 2 a 6 centímetros después de que presenten su menarca. Muy buenos. Muy buenos, muy buenos. Te los regala, y solamente el 25% ya se va a mantener o esa va a llegar a ser su estatura final. Pero bueno, vamos a creer que si tú tienes un seguimiento con un pediatra, él te va a ir asesorando de cómo va el crecimiento de tu niña, ¿vale? Y esto entonces me lleva a preguntarte, ¿a qué edad, o sea, contemplando esta idea de que 2 años antes tienes estos cambios, ¿a qué edad es la edad adecuada para empezar a hablar con las niñas de todo esto? ¿No? Porque, y te lo voy a llevar un poquito más allá, porque ahora, bueno, hay un tema que está muy, muy en boga entre papás, es a partir de qué edad la escuela debe de tocar ciertos temas, ¿no? ¿En qué momento? ¿No? Exacto. Mira, aquí lo importante es, vamos a partir de la edad promedio de la primera menstruación, que se llama menarca, que es entre los 11 y los 12 años. Eso es el promedio, pero puede aparecer antes o puede aparecer después. De aquí, si tú tomas en cuenta que de 11 a 12 años es el promedio, réstale 2 años. Entonces, más o menos, el primer cambio sería entre los 9 y los 10 años de edad, ¿ok? Eso es el promedio, pero de todas maneras, no todos somos iguales. Hay niñas que están antes o niñas después. Tenemos que pensar que todos vamos a una velocidad de crecimiento y de desarrollo completamente diferente. A ti te bajó una edad, a mí me bajó otra edad, y no por eso significa que tú estés mal o yo esté mal. De hecho, para considerarse pubertad precoz, es que empieza a aparecer todos los signos que ya vimos antes de los 7 años de vida. ¿Ok? Entonces, si tú antes de los 7 años de vida ves que tu hija empieza con botón mamario, que empieza con olor a sudor, que empieza con aparición de vellito, ojo, o sea, eso sí hay que estudiar por qué está pasando. Entonces, si vemos que el promedio es que les tengan su menstruación entre 11 y 12 años, mi recomendación es platica con ella y dale toda esta información cuando aparezca el botón mamario. De ahí vas a tener 2 años todavía para irle platicando. Exacto. Y yo creo que la escuela también hace un buen papel y la primera información que tiene que dar la escuela es estos cambios en su cuerpo para que ellas sientan o se den cuenta que es algo normal y que es un proceso normal. Porque algo que a mí me encanta decirle a las mamás y a las niñas es que el día que tú tengas tu menstruación, yo como tu pediatra me voy a poner muy feliz de que tu cuerpo está funcionando bien. Y tenemos que cambiarnos ese chip todos los papás. Vamos a hacer, o sea, no vamos a hacer una fiesta, pero vamos a estar todos contentos porque quiere decir que tu cuerpo está funcionando perfecto. Claro, ¿okay? ¿Sí? Padrísimo, porque no es algo de que avergonzarse. No, para nada. No es nada de que esconder. No. Y de hecho, bueno, pues de ahí se nos derivan algunas preguntas. Claro que sí. Pero, ¿cuáles serían esos factores externos, internos, que hacen que las niñas puedan tener como esta menarca precoz? Claro, sí. Mira, aquí lo importante también es la genética, ¿no? O sea, siempre la primera pregunta es, ¿a qué edad tú como mamá tuviste tu menstruación? Y de ahí vamos a partir que, bueno, la genética es muy importante, ¿no? Otras de las causas que han acelerado un poquito el desarrollo de las niñas es el aumento de del índice de masa corporal, ¿no? Que nos traduce un poquito, acuérdense que vamos saliendo de la pandemia. Se registró en todas las academias de pediatría, tanto en México como internacionales, que disminuimos la actividad física y hubo un aumento del índice de masa corporal. ¿Por qué? Porque los niños dejaron de moverse y sí aumentaron de peso. Entonces aumentaron de peso y este adiposito, esta grasa, en aumento de grasa en su cuerpo, sí aumentó la producción de estrógenos, ¿ok? Y eso aceleró un poquito. Hay otra teoría, que de hecho hay varios artículos de endocrinología pediátrica, que el uso o estar expuestos a las pantallas, a las luces artificiales, también hizo que se desarrollaran más rápido, ¿no? Entonces, bueno, y otra es idiopática, que los doctores utilizamos esta palabra, que es de causa desconocida, ¿no? Entonces, vamos a hacer un resumen. Las causas para un aumento, o más bien una aceleración, o que se presente antes la pubertad, es uno, bueno, genético, ¿no? Que vaya como de la mano
de cuando tuvo mamá sus primeros cambios. 2, aumento del índice de masa corporal, o sea, del peso a base de grasa. Y 3, bueno, el que ahora están muy expuestos a las pantallas, ¿no? Y la cuarta causa, pues, es una causa desconocida. Y si aparecen síntomas de pubertad precoz, siempre es importante checar que no haya algo a nivel central. Alguna masa, algún tumor, pero la verdad es que es lo... Exacto, que esté activando las hormonas, ¿no? Entonces, cuando vemos estos datos, siempre medimos los niveles hormonales para ver qué está pasando y si es necesario hacer una imagen. Pero básicamente, o sea, eso es como lo menos frecuente, ¿no? Y a ver, ahora al revés. ¿Qué pasa con las niñas que en lugar de tener su menarca en este promedio de edad, de repente llegan a los 15, 16 años, ¿no? Y claro, de apenas. Claro, aquí te digo, hay que revisar como la genética, ¿no? O su índice de masa corporal. Hay niñas que ahora son muy, muy delgaditas, que no tienen esa base que tienen las hormonas, que es lipídica, y entonces ahora hacen mucho ejercicio, o las niñas que tienen muy poca porcentaje de grasa, y hay que revisar eso. O sea, hay que revisarlo tanto para arriba como para abajo. 15, 16, ya hay que estudiar un poquito por qué no se ha presentado, ¿vale? También en chicas que pudieran llegar a tener un trastorno alimenticio. Sí, fíjate que sí. De hecho, exacto, es importante observar eso, porque a lo mejor no es, y te voy a poner un caso, ¿no? Yo conozco un caso en donde una chiquita empezó a tener un desorden un trastorno alimenticio, pero en ese momento en su casa era, ay, qué padre, bajó de peso, qué bonita te ves, y todo este refuerzo emocional atrás, pero no se tocaba el tema de la menstruación, ¿no? Sí. Y como no había esa cultura, pues nunca revisaron por ahí, o sea, su tema era, ay, qué delgada, qué bonita, y está muy bien, pero finalmente cuando logran llegar con el endocrinólogo, ¿no? El endocrinólogo lo primero que les comentó fue, es que esto, o sea, era un foco rojo que ustedes pudieron haber notado desde hace 2, 3 años, ¿no? En donde hubiéramos llegado, no por el tema de que no hubiera tenido todavía su menarca, pero sí de detectar que no la había tenido por un tema de exacto. El problema es que ahora las niñas están expuestas a mucha información. Información buena, pero también información mala. Y siempre como doctora, yo me enfoco mucho, sobre todo en las niñas, en verlo del índice de masa corporal de una forma para su salud, jamás de apariencia estética, porque tenemos una línea muy delgada en causar un problema de algún trastorno alimenticio. Entonces, efectivamente, es importante ir revisando su curva, cómo va su crecimiento y checar esas cosas, que las mamás vean que no se les hace una obsesión su peso, su apariencia, porque en las redes sociales están invadidas de, obviamente, modelos muy delgaditas y entonces sí puede causar esto. Y como te digo, las hormonas, su base para que se produzcan es la grasa. Entonces, estas chiquitas que no tienen suficiente grasa, pues no presentan su menstruación. Wow. Sí. Qué interesante, Gaby, la verdad. Estamos aprendiendo muchísimo contigo. Sí. Y, por ejemplo, una de las preguntas es, una niña de 9 años que tiene su menarca, ¿deja de ser niña? No. O porque es como que ese tema, ¿no? Luego con las mamás que no saben, y qué bueno, sí o no. Claro. Ya señorita. Exacto. No, la verdad es que a mí sí me gustaría como ir cambiando ese concepto. Nosotros, bueno, es como un concepto que veníamos también, a nosotros nos pasó, o te hacían fiesta porque decían que ya eras una señorita. La verdad es que no, nosotros definimos a la infancia hasta los 12 años. Y a partir de los 13 es la adolescencia, pero no significa que vas a dejar de ser niña, ¿no? O sea, todos podemos ser y tenemos nuestra niña interior y realmente sí tenemos muchos cambios en nuestro cuerpo, a nivel también cerebral, empiezan a madurar, nuestros huesos empiezan a cerrar, hay muchos cambios, pero para nada tenemos que considerar que ya dejamos de ser unas niñas por el hecho de que se presente nuestra menstruación. ¿Okay? Buenísimo. Y a una mamá, ¿cómo le dices para que se tranquilice, para que esté pues segura de que su hija está teniendo su proceso
como Sí. tú comentabas, cada mujer somos un mundo y todas tenemos procesos, desarrollos diferentes, Sí. pero de repente como mamá pues sí te puedes alterar o preocupar, ¿no? De que, ¿qué le dirías a esas mamás? Mira, yo le diría que, bueno, que todo lo consulten con su pediatra de confianza, que realmente, aunque es complicado y todo el mundo nos dice que no comparemos, Sí. pues bueno, somos humanos y comparamos, pero más o menos ir viendo su seguimiento. Y te digo, tener como muy presente la aparición de estos signos que ya platicamos y que estén dentro del tiempo cronológico normal. Me tocó una chiquita que tenía 8 años, la reviso después de mucho tiempo de no revisarla porque se presentó la pandemia, y cuando llegó la niña de 8 años estaba a punto de presentar su menarca. Ya tenía botón mamario, ya tenía vello axilar, ya tenía vello púbico. Bien chiquita. Y cuando le comenté, ¿por qué no viniste antes? Está a punto de que tu hija presente su menarca. Ella me dijo, es que a mí me pasó lo mismo, ¿no? Okay. Entonces, sí, las dos fueron parte de una pubertad precoz. La mamá era de talla mucho más baja de su talla blanco familiar, que también es importante. La revisión con el pediatra, con estos cambios de la pubertad, es importante checar su talla blanco familiar. Genéticamente, ¿a qué estamos programados o qué estatura estamos programados, no? El 80% de la talla de un niño la va a decir mamá y papá. El otro 20% son factores externos. Pero entonces, sí es importante tener un seguimiento con tu pediatra de confianza para checar que tu talla vaya en el carril adecuado. Utilizamos las gráficas de la OMS, de la CDC, para ir viendo que tu niña va creciendo bien. Y no dar por hecho que porque a ti tuviste tu menstruación a los 8 años, es algo que podría ser normal para tu hija, ¿no? Porque entonces tenemos ahorita mucha información, hasta en redes sociales, yo tengo mi página, hay endocrinólogos pediatras que tienen página donde estamos viendo esta información de profesionales, ¿no? Entonces vamos a hacer ese buen uso de los aparatos electrónicos para que también nos dé información y poder encaminar y que tu niña llegue a una talla blanco familiar adecuada, ¿no? O bueno, a su talla blanco familiar. Wow. Y aquí, por ejemplo, esto me lleva a otra pregunta. Dime. Porque también se está poniendo como muy de moda esta cuestión de, no, bueno, es que hay que darle factor de crecimiento. Ya sé. ¿no? Porque como yo veo que está muy chiquita mi hija y todavía no crece como sus amigas, no, incluso a los niños, ¿no? Y entonces siempre hay alguien que dice factor de crecimiento. Sí. ¿Qué implicaciones tiene esto? Claro. ¿Y cómo puede esto impactar al periodo de las niñas? Porque pues es, no sé, yo escucho factor de crecimiento y me imagino que impacta en todos lados, ¿no? Claro, en las hormonas. En las hormonas. Exacto. ¿no? Mira, te voy a platicar un poquito de esto. La hormona de crecimiento hoy en día sabemos que tiene beneficios y que hay niños o niñas que son beneficiados, pero tienen que cumplir ciertas características. No todos los niños van a ser candidatos a hacer hormona de crecimiento. Uno es, bueno, buscar a profesionales éticos y confiables, de tu confianza, donde ellos te digan, a ver, efectivamente veo que tu niño no está creciendo en el carril familiar. En ese momento se hacen estudios de sangre, se hace una radiografía de la mano para checar cómo está creciendo su hueso. Y si vemos que el hueso se está cerrando, en ese momento, bueno, se interconsulta, se canaliza a un endocrinólogo pediatra, se realizan más estudios donde veamos que efectivamente hay un déficit de la hormona de crecimiento. Y esta hormona de crecimiento, bueno, es importante que todos sepan que es un tratamiento de 2 años, es un tratamiento seguro para los niños que tienen la indicación. Y que si tienen la indicación, efectivamente, vemos muy buenos resultados, ¿no? Pero efectivamente, ahora todo mundo quiere hormona de crecimiento. Sí, me la vendió la vecina. No, para nada. Entonces, sí es importante que si tú ves que tu hija no está creciendo o tu hijo no está creciendo en la talla familiar, que tu hijo detuvo su crecimiento y que no ha presentado o que empieza a presentar más rápido estos cambios hormonales o puberales, ahí es importante checarlo, hacer estudios de sangre, hacer una radiografía
e ir con endocrinólogos pediatras certificados. O sea, la medicina se rige por certificaciones. El Consejo Mexicano de Pediatría, el Consejo Mexicano de Endocrinología Pediátrica. Y tú como mamá puedes consultar si tu médico o el médico que te recomendó la vecina está certificado. ¿Ok? Wow. ¿Sí? Buenísimo. Está increíble. Muchas gracias, Gaby. Sí. Oye, y platícanos, a ver, ¿qué es la menstruación? Ok, bueno, la menstruación es cuando el endometrio, nosotros tenemos la bien llamada, matriz o el útero, ¿no? Entonces, el útero y esta menstruación es cuando el endometrio sale, ¿ok? Porque empezamos a tener cambios y el endometrio va creciendo poco a poco porque va a preparar, en caso de que existiera una fecundación, va a ser como la cobija del bebé o donde se va a cobijar. Okay. Es importante que sepan que en el primer año de menstruación, eso es otra cosa que las mamás siempre a veces no saben, la menstruación puede ser un desastre el primer año. Okay. Esa es otra fecha importante que tienes que anotar tú como mamá, su primer día de la menstruación. Okay. De ahí tenemos un año en lo que el cuerpo va conociendo y va presentando ciclos. Entonces pueden ser ciclos, a lo mejor tienes tu primera menstruación y no te baja 2-3 meses después. Okay. Y después a lo mejor te baja a los 15 días. Y al principio te baja 2 días y la siguiente vez te baja 15 días. Es una locura. Es algo completamente esperado el primer año. Pero después de que presenta su menstruación, tienes que saber que tiene un año para regularse ese periodo menstrual. Y aquí es otra cosa bien importante, que las niñas o adolescentes que menstruan, su ciclo puede durar de 21 días a 35 días, considerándose normal. O sea, de 3 semanas a 5 semanas. A veces vienen las mamás muy preocupadas diciendo, oye Gaby, es que le está bajando muy pronto. No, es algo o es un periodo de tiempo completamente normal. ¿Ok? ¿Respondí la pregunta o me desvié un poquito? No. Muy vamos bien. Vamos muy bien. ¿Tú qué recomiendas? ¿Qué productos sanitarios son los que recomiendas para una niña que está comenzando con su periodo? Fíjate que es muy buena pregunta. Ahorita, actualmente han salido varias marcas de calzones menstruales. La verdad es que a mí se me hace una opción maravillosa, porque cuando vemos estos cambios de nuestra niña, empieza a sentir flujito, a la niña le va a dar seguridad que si pasa algo, ella va a estar protegida con el calzón menstrual, ¿no? Y entonces, además, cada vez son más cómodos, tienen unos, materiales que no les irritan. Entonces, una de las cosas es, el calzón menstrual. Otra de las formas que pueden utilizar es utilizar una toalla sanitaria. Siempre me preguntan, ¿qué marca recomiendas? No recomiendo ninguna marca. Lo importante es que la niña vaya viendo cuál es la más cómoda para ella, ¿no? Y existen otros, que es la famosa copa menstrual y el tampón. La copa menstrual, para mi experiencia, no es algo que no es fácil de colocar. No es fácil de colocar, se necesita cierta habilidad. A veces hay niñas que llegan porque la amiguita le dijo, ponte una copa menstrual y la niña no se la sabe quitar porque hace un vacío. Y no es fácil, tienes que romper ese vacío y jalar la copa menstrual. Entonces yo en los primeros años de la adolescencia no la recomiendo, ya más cerca de la parte adulta. 5 minutos. Perdón, ¿esto le cortas? Sí, no. Ok, entonces la copa menstrual no la recomiendo en las primeras etapas de la adolescencia o siendo niñas, y porque necesita una experiencia y no es tan fácil. Tienen que introducir los dedos a su vagina, romper el vacío que se hizo y jalarla. Entonces sí es importante. Esa, la verdad, yo no la recomiendo ahorita, y eso que soy bastante ecológica, hasta que la niña o la adolescente tenga más conocimiento o esté más grande. El tampón. También tenemos que rompernos ese tabú, porque también fuimos
mujeres con ese tabú. Ujú. Recordemos que el himen tiene unas perforaciones. Claro. Si no tuviera esa perforación, no tendríamos la menstruación. Entonces, el tampón se puede poner sin necesidad de perder la virginidad, porque el Claro. himen ya está perforado. Pero ahí sí, recomiendo, hay que tener mucha higiene, hay que asesorar a las niñas y a las adolescentes, porque sí existe un riesgo si no somos muy limpias, si la niña no se limpia sus manos para introducirlo y para sacarlo. Y es importante que no dejemos pasar ciertas horas. La verdad es que yo sí soy mucho de, híjole, no más de 4 o 6 horas, y dejarlo solo para ocasiones donde tengo una competencia de natación, tengo una competencia de baile, utilizo el de bailarinas, el payasito, Ajá. y es blanco. Ahí sí a lo mejor una toalla o un calzón menstrual, bueno, nos pudiera dar o la niña sentirse incómoda o tener un accidente. Ujú. Yo siempre recomiendo utilizar calzón menstrual y una toalla para evitar accidentes ya cuando la menstruación es un poquito más fuerte, de mayor cantidad, porque bueno, no sé qué capacidad, y ahí es una pregunta para mí como pediatra, ¿qué capacidad tiene tú el calzón menstrual Kixtia? Pues justo ahorita estamos, tiene una capacidad de 10 a 15 mililitros de flujo. Ok. Estamos sacando una nueva línea donde va a tener una mayor capacidad de absorción y de retención de líquidos. Claro. Perfecto, eso me encanta, pero me encanta, y la verdad es que esas serían como las opciones que yo le doy a las mamás y a las niñas y adolescentes con su primera menstruación. Y siempre a ellas les da seguridad llevar un calzón menstrual y llevar una bolsita para podérselo cambiar, ¿ok? Buenísimo. Sí. Bueno, pues yo te diría a lo mejor también como otro punto, y bueno, ahora sí me voy a enfocar nada más un poco más en el calzón menstrual, que es importante que las mamás vean que el calzón menstrual que van a comprar para sus hijas tenga, ¿no? En cuanto a telas que deben de estar en contacto con el cuerpo de sus hijas, sobre todo con las partes íntimas, ¿no? Porque de repente también en este querer cuidar la moda y la elegancia, a veces descuidamos cosas importantes, ¿no? Que tiene que ver con, yo me acuerdo en alguna época, el apretado de la ropa interior, ¿no? Cuando son muy chiquitas, ahí sí pudieras generar algún tipo de... Sí, mire, es importante que sea un material hipoalergénico, que sea un material que permita transpirar, que no sea un material que esté completamente cerrado, y que también puedan tener un poco de cambio, o que, porque la vulva es una zona muy delicada, la piel es muy delgadita, y que también, bueno, para ellas sea cómodo, ¿no? O sea, que ellas se sientan cómodas, y al final del día, como dijimos, ellas pueden seguir corriendo, brincando, subiéndose, bajando, porque, bueno, van a seguir siendo niñas, ¿ok? Exacto, entonces una que sea... Aquí nosotros cumplimos con todos los requisitos. Es una tela respirable. Perfecto. Es hipoalergénica. Cuenta con un acabado antimicrobial. Buenísimo. Plata, que están entrelazados con la tela. Perfecto. Y justo eso, o sea, el que sea el algodón, ¿verdad? Claro. Que sea algodón. Exacto, que sea algodón. El algodón es un material transpirable, y es un material que siempre vamos a recomendar. Y algo que también a veces les digo a las niñas es que pueden utilizar su calzón menstrual, y después, ya que estén en casa, que estén un poquito más cómodas, ya pueden a lo mejor cambiar un poquito el calzón para que también haya un poquito más y se pueda lavar, ¿no? Se pueda lavar para poderlo utilizar al día siguiente, porque sí, pues estamos esperando la menstruación, y es una fecha bien padre que quiero que vamos a ser felices, porque tenemos nuestra menstruación y nuestro cuerpo esté funcionando. Claro que sí. Gaby, pues muchísimas gracias. La verdad es que muchísimo fue súper gusto. enriquecedor poder platicar contigo. Sí. Gracias. Nos quedan ahí algunos temas, ¿verdad? Que nos gustaría que sí. posterior ahí contigo consultar. Buenísimo. Y bueno, pues les recuerdo a nuestra pediatra Gaby Chacón. Pueden seguirla en sus redes sociales. Su página en Instagram es pediatra Gaby Chacón, todo junto con minúsculas, y en Instagram, en pediatra Gaby Chacón, van a encontrar
material, van a encontrar contenido interesante. Gaby tiene unos videos donde ustedes pueden también hacerse de información que está comprobada, que no es, me lo dijo la vecina, es una especialista. Ni doctor Google. Exacto, ni Sangu tampoco, es una especialista que además de ser apasionada por los niños y los adolescentes, de verdad siempre busca el mejor cuidado de las mujeres. Los invitamos también para los que estén en la zona de Poniente, en la zona poniente de la Ciudad de México, en Interlomas. Gaby tiene su consultorio en el Hospital Ángeles de Interlomas, es el consultorio 425 en el piso 4 de la torre de consultorios. De verdad no se van a arrepentir, es súper detallista. Así como la vieron, así te explica en consulta. Si tienen alguna duda, igual me pueden escribir en mi Instagram y les contesto. Vamos a dejar aquí la liga también para que puedan conectarse con Gaby. Y bueno, pues les damos las gracias por estar una vez más en este espacio. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias, Gaby, a ti. Y no se olviden de nuestras redes, @kixtia.mx. Perfecto. Gracias. Bye. Nos vemos pronto. Hasta luego. Recuerda, cada semana estreno de nuestro podcast Comunidad Kixtia.